Manos Creativas, bienvenidas al Jardín Botánico. Hemos venido a pasar un tiempo en familia, pero también porque ustedes eligieron, vamos a hacer la réplica de las suculentas que nos salió en las bolitas de las mini brands. Así que hoy, al finalizar todo este recorrido, vamos a comprar las plantas que necesitamos para hacer nuestra versión real. El Jardín Botánico de Santo Domingo está ubicado en la Avenida República de Colombia y la entrada son 150 pesos para adultos y 75 para niños. Una vez dentro, te recibe un lugar lleno de paisajes hermosos, pabellones que cuentan la historia de la flora y fauna de nuestro país y hasta un café ideal para sentarse a conversar mientras esperamos el famoso trencito. Este pasa cada 30 minutos y te lleva de recorrido por todo el parque. Perfecto para ver de cerca la variedad de árboles y espacios verdes. Durante el recorrido, una de las plantas que encontramos es la palma guanito, un árbol endémico de la isla y símbolo del jardín botánico. Aquí un dato curioso que me encanta como crafters, y es que con sus hojas se elaboran piezas artesanales como escobas, canastas, sombreros que forman parte de nuestra cultura. El Jardín Botánico cuenta con este tren que te permite hacer un viaje hasta una de las zonas más aclamadas del jardín, que es el Jardín Japonés. Pero antes de montarnos en el tren para llegar hasta esa zona, nos tomamos un café. El Jardín Japonés del Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo fue ideado y creado por el maestro Mamoru Matsunaga, quien aprovechó las condiciones naturales de la topografía y las plantas nativas para fusionarlas con el concepto del paisajismo japonés. El maestro, conocido como el padre del judo en República Dominicana, diseñó este espacio emblemático que incluye elementos como puente, un estanque y el característico arco tori. Solo tienes 10 minutos para estar en esta área, así que tómalo en cuenta. Si quieres estar más tiempo, tendrás que regresar caminando. Al finalizar el recorrido por el trencito, puedes visitar los pabellones donde conocerás un poco más sobre la flora y fauna de nuestras zonas. Un dato que vas a amar y es que allí hay aire, o sea que luego de la caminata vas a adorar visitar ese lugar. Ahora, luego de ver nuestro reloj hermoso lleno de flores, vamos un poco más hacia la entrada porque a mano izquierda se encuentra el vivero, que es donde vamos a buscar las plantas que necesitamos para replicar la planta de la mini brand que te hablé al inicio. Aquí hay un montón de plantas a excelentes precios. Estamos entrando a la parte del vivero. Aquí es donde podremos encontrar algunas plantas en venta. Ahora vamos a ver si encontramos las que necesitamos. Yo conseguí esta sábila o aloe vera y esta que no sé cómo se llama, pero que de verdad es muy linda y se parece a la de la foto, a la que necesitamos, así que me la llevo. En este lugar, como te dije, encontrarás de todo y solamente he pagado 150 pesos por cada una de las plantas. Así que ahora nos tocará visitar un vivero para conseguir las suculentas que nos faltan. Y miren, encontré estas dos que están de revista, están hermosas. Ahora sí, vamos a crear.
Aquí llegamos con todas las plantas. De esto es la inspiración. Conseguimos el aloe vera o sábila, que sería esta plantita de acá. Conseguimos dos estilos de suculenta, serían estas dos. La más grande aquí y la otra aquí al lado. Ya yo tenía esta, que es la del centro, la que trae esta fruta. Lo único que aún no tiene fruta, pero ahí vamos. Y las de atrás fueron las más difíciles de identificar, pero según ChatGPT, estas son más o menos unas parecidas. Así que vamos a hacer toda... a conseguir tierra también, así que vamos a replantarla. Vamos a hacerle aquí un hoyito. Estoy abriendo aquí la tierra. Tierra, fuchi, La tierra no es fuchi, la tierra es para las plantas. plantas, Claro. Ahora vamos con la sábila o aloe vera. Entonces, vamos a ver. Ponerle aquí esta paja para acá. Y de verdad está quedando como la Sí, mira. Sky. Está Sky sacando piedra. Ay. No saben quién es Sky, es nuestra perrita. Espérate, déjame yo ponerla como al revés. Así. Para que. Exacto. Que salga para allá. Voy a coger un chin de esta tierra. Ponerle ahí. Entonces, voy con este de acá. O sea que tú le puedes poner piedritas alrededor para que... no tú. O sea, tú no pudiste haber puesto más para acá. Bueno, ya. Sepáralas. Un poquito No más. muy cerca, claro. Ok. Ellas van a crecer y luego se enredan las raíces. Esta es como pajita, ¿no? Como la Sí, abono. abono, exacto. Una tierra abonada. Poneme agua, un poco de agua. Esos barritos tan chulos, no los botes. Ten cuidado, pon uno más de cerca con el agua. Pasamos de esto a la realidad. ¿Qué opinan? ¿Cuál ha sido el resultado final? ¿Les gusta cómo quedó nuestra suculenta obra de arte? Los leo en los comentarios. Hasta un próximo video. No,